Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, a la sesión general del jueves 6 de agosto del 2020. Soy el doctor Alberto Carrillo González, infectólogo pediatra del Servicio de Epidemiología del Hospital Mónica Pretelini, y agradezco la oportunidad para compartir este tema el día de hoy. Vamos a hablar del síndrome inflamatorio multisistémico en pediatría, asociado a SARS-CoV-2 por sus siglas en inglés PIMS, un tema pues muy interesante que ha significado todo un reto tanto diagnóstico como terapéutico para el personal de salud que ve población pediátrica. Bueno, y desde que empezó la pandemia nos hemos hecho diversas preguntas respecto a los niños y COVID-19, como qué tanto afecta la COVID-19 a niños y niñas, si realmente son una población de alto riesgo, si las manifestaciones son iguales a las de los adultos y por lo tanto si la definición operacional, específicamente la que utilizamos en México, realmente es aplicable o útil para diagnóstico en población pediátrica. Eh, es un hecho que sí, en efecto, es menos frecuente esta enfermedad en niños, los afecta en menor cantidad o menor tanto en frecuencia como en gravedad de los cuadros. Si vemos esta gráfica, que son los datos de México con corte de información al 2 de agosto del 2020, vemos en el recuadro azul los menores de 19 años que representan una proporción significativamente menor comparada con la población adulta. Del lado izquierdo de la pantalla vemos la distribución por edad, por grupos de edad y así como grupos de cuadros ambulatorios y hospitalizados. Insisto, es una población menos afectada, pero no por eso podemos decir que está exenta de riesgo o exenta de complicaciones. Los niños también se pueden poner mal, también se pueden poner graves a raíz de una infección por SARS-CoV-2, por lo tanto no hay que subestimar esta enfermedad en la población pediátrica. Y respecto a las manifestaciones clínicas, nosotros cuando empezó esto pensábamos que íbamos a encontrar niños con cuadros francamente respiratorios, si en el caso de cuadros leves, pues con una gripa, un catarro o algo que simulara a una infección respiratoria leve, y en el caso de cuadros más graves, pues niños con neumonía. Sin embargo, nos hemos llevado la sorpresa que el cuadro clínico es muy heterogéneo en general, también en adultos, pero sobre todo en población pediátrica. Estamos viendo manifestaciones clínicas muy variables y muy diferentes a la de la población adulta. Un ejemplo de eso es el tema que nos compete del día de hoy, el síndrome inflamatorio multisistémico, que se fue descubriendo o describiendo poco a poco y que nos dimos cuenta que nada tenía que ver tal vez con lo que nos habíamos planteado al iniciar la pandemia. Es muy interesante ver cómo se empezó a describir esto y fue a raíz sobre todo de cuando la pandemia llegó a países europeos. Este es un artículo publicado por la revista Lancet el 13 de mayo del 2020 que se titula así: un brote de enfermedad similar a Kawasaki grave en el epicentro italiano de la epidemia por SARS-CoV-2. Esto fue en Bérgamo, Italia, y ellos se dieron cuenta que sorpresivamente tenían una incidencia de 30 veces mayor de síndrome de Kawasaki durante los meses de la pandemia, comparada con los años previos, desde el 2015 al 2019, cuando no había COVID, tenían una incidencia mucho mayor de Kawasaki. Dijeron, ah caray, ¿qué está pasando? Y es aquí cuando se empieza a hablar de una probable relación causal entre SARS-CoV-2 y enfermedad similar a Kawasaki. Recordemos que el Kawasaki pues es una enfermedad también multisistémica hiperinflamatoria. Y además, de manera curiosa, vieron que había una mayor frecuencia de formas graves de Kawasaki en estos casos del 2020, con complicaciones como el síndrome de choque por Kawasaki y síndrome de activación de macrófagos. De manera paralela a lo que pasa en Italia, empiezan otras publicaciones similares en países como Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, en la cual también empiezan a haber una mayor proporción de casos similares a Kawasaki, y es ahí cuando empezamos a preguntarnos si había una relación causal. Poco a poco fue cambiando la definición hasta la que conocemos ahora como síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que realmente comparte muchas cosas en cuanto a su fisiopatología con la enfermedad de Kawasaki.
Entonces, para hablar de PIMS, vamos a recordar brevemente la definición de enfermedad de Kawasaki, que la conocemos como una enfermedad inflamatoria multisistémica que afecta sobre todo a vasos sanguíneos de mediano calibre, principalmente las arterias coronarias. Su etiología a la fecha sigue siendo desconocida, sin embargo se sabe que influyen factores genéticos, ambientales e infecciosos para que se manifieste. Es casi exclusiva de la población pediátrica, hay muy pocos casos en adolescentes y menos en adultos, sí hay, pero son pocos, y dentro de la población pediátrica la más afectada es la menor de 5 años. Es la primera causa de cardiopatía adquirida en pediatría y los criterios diagnósticos de Kawasaki, actualizados con base en los criterios AHA, son la presencia de 5 o más días con fiebre mayor de 38 grados, acompañado por lo menos por 4 o más de los siguientes criterios, como lo son eritema o fisuras en labios, lengua en fresa, eritema peribucalofaringe, que es el criterio 1, el criterio 2, conjuntivitis bilateral no exudativa, el 3, rash maculopapular o eritema multiforme, el 4, alteraciones en las extremidades, que en la fase aguda sobre todo se trata de eritema o edema en manos o pies, o en la fase subaguda descamación periunguial. Y el quinto criterio, linfadenopatía cervical, generalmente unilateral, mayor de 1.5 centímetros. Estos son los criterios de la enfermedad de Kawasaki y pues no es nuevo hablar de asociación entre enfermedad de Kawasaki y cuadros infecciosos, específicamente coronavirus. Desde el 2005 hubo algunos artículos publicados en los cuales describían casos de enfermedad de Kawasaki en niños asociados a otros coronavirus que ya causaban infección respiratoria en humanos, específicamente el NL63. Y no solo coronavirus, también se ha asociado a gran cantidad de agentes infecciosos, y en cuanto a infecciones virales tenemos algunos ejemplos como infección por Epstein-Barr, influenza, adenovirus, citomegalovirus, entre muchos otros. Para hablar de PIMS, de síndrome inflamatorio multisistémico, es muy importante repasar la fisiopatología de COVID-19, la cual me parece muy interesante, y estamos viendo que, sobre todo en COVID grave, a cualquier edad, adultos y niños, gran parte del daño que causa no es directamente por la acción del virus, por el efecto citopático del virus en las células, sí juega una parte, pero la mayor parte del daño se debe a la misma respuesta inmune del organismo, la cual se torna aberrante o exagerada y provoca el daño no solo a nivel pulmonar, sino multisistémico. Entonces, en cuanto a la fisiopatología del virus, tenemos que, pues lo primero que debe suceder es la unión a las células a través de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina, AC2, que se encuentran principalmente en pulmón, pero no solo ahí, en otros órganos también. Una vez que hay invasión viral, hay una piropoptosis que es reconocida por las células vecinas con la subsecuente producción de citocinas proinflamatorias, sobre todo IL-6, IP-10, proteína inflamatoria de macrófagos, entre otras, y esto atrae mayor cantidad de monocitos macrófagos, células T, con mayor producción de interferón gamma. Esto conduce a su vez a una mayor producción de otras citocinas y entonces se vuelve un feedback proinflamatorio o un círculo vicioso, digamos, con una respuesta inmune exagerada o aberrante, que es lo que conduce al daño celular. En esta imagen, que me pareció también muy bonita, de la revista Nature, en la cual se hace una revisión muy padre de la fisiopatología en COVID-19, vemos del lado izquierdo de su pantalla, remarcado por un cuadro verde, lo que sería una respuesta inmune ideal o saludable en un individuo ante SARS-CoV-2. En esta respuesta inmune lo que sería lo ideal es que los agentes virales sean reconocidos por las células específicas y neutralizados por los anticuerpos neutralizantes, con subsecuente control de la infección viral, impidiendo así su replicación sin provocar daño, o si acaso un daño mínimo a nivel del tejido o de las células. Sin embargo, del lado derecho de la pantalla vemos lo que sucede en COVID grave, donde apreciamos una respuesta inmune totalmente disfuncional, en la cual la acumulación de células inmunes en el organismo provoca una sobreproducción de citocinas
o proinflamatorias con subsecuente daño pulmonar. Esta tormenta de citocinas, todas estas citocinas que vemos aquí, no solo se quedan a nivel celular, a nivel pulmonar, sino que viajan al torrente sanguíneo y provocan una enfermedad multisistémica potencialmente mortal. Además, en una respuesta inmune disfuncional, del otro lado veíamos anticuerpos neutralizantes, de este lado son anticuerpos no útiles o no neutralizantes, que paradójicamente, en vez de ayudar, facilitan la entrada de más virus a más células, provocando un daño celular importante. Y en cuanto a la coagulopatía y COVID-19, también hemos visto que forma una parte muy importante de la fisiopatología. Esta imagen es una representación del alveolo a nivel pulmonar. Del lado izquierdo igual vemos lo que sería una respuesta ideal, en la cual hay un equilibrio ante la infección por SARS-CoV-2 y sobre todo a través de la trombomodulina se inhibe o se controla la formación de trombos. Pero en lo que sucede en el COVID grave, que vemos del lado derecho, ante una respuesta inflamatoria exagerada y otros factores como la hipoxia y activación de complemento, provoca que haya concentraciones plasmáticas elevadas o muy grandes de factor de von Willebrand, haya agregación plaquetaria de leucocitos en la pared endotelial, lo cual provoca formación de microtrombos y una microangiopatía trombótica, provocando así un daño celular, alteración además de los trombos hay daño en las uniones celulares y daño endotelial. Entonces, si vemos, incluso los expertos ya lo han nombrado así, que COVID-19 no solo es una enfermedad pulmonar, sino una enfermedad multisistémica. Ya cuando vemos afectado el endotelio, hablar de afección endotelial es hablar de infección multisistémica, porque endotelio hay en todos lados, y la progresión a una falla multiorgánica es inminente en estos cuadros. Esto que hemos visto es un ejemplo de lo que SARS-CoV-2 puede producir a nivel de la inmunología, a nivel de una respuesta inmune, y es lo que se ha traspolado para explicar un poco la fisiopatología de las respuestas exageradas o de las complicaciones, algunas de ellas tardías. Es por ello que vemos que estas complicaciones graves de infección por SARS-CoV-2, como lo son el síndrome inflamatorio multisistémico, el SDRA, la tormenta de citocinas o el síndrome de activación de macrófagos, tienen como común denominador la respuesta inmune exagerada o aberrante del organismo. Una vez recapitulada la fisiopatología de COVID-19, vamos a entrar ahora sí de lleno en el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, la cual se define como una enfermedad aguda, probablemente postinfecciosa, es decir, ya no está tal vez el virus presente en grandes cantidades en el organismo, incluso puede ser la persona ya no contagiosa. Es una respuesta tardía postinfecciosa que se acompaña de un síndrome hiperinflamatorio que conduce a una falla multiorgánica que potencialmente puede ser mortal. De las cortes más importantes que se han publicado es una de Estados Unidos, que se publicó hace algunas semanas en la revista New England, que fue un estudio observacional del 15 de marzo al 20 de mayo del 2020, concentrando 186 pacientes que cumplieron criterios de PIMS en 26 estados de Estados Unidos. Encontraron una mediana de edad de 8.3 años, con un rango de 3.3 a 12.5 años, y es aquí donde encontramos una de las primeras diferencias importantes entre enfermedad de Kawasaki y síndrome inflamatorio multisistémico, sabiendo que en la enfermedad de Kawasaki la edad más afectada son los menores de 5 años y en el caso de PIMS estamos observando que los mayores de 5 años son los más afectados. En esta corte lo del género masculino predominó ligeramente con un 62% de los casos, y de manera interesante gran parte de los niños, casi 3/4 partes, 73%, no tenían ninguna comorbilidad, eran previamente sanos. Los hispanos o latinos conformaron una tercera parte más o menos de estos cuadros con un 32%. Esta gráfica sacada de ese mismo artículo me parece muy interesante y nos apoya la hipótesis de que el PIMS es una complicación postinfecciosa. Si prestamos atención, vemos la línea amarilla, nos grafica el comportamiento de la epidemia de COVID-19 en menores de 21 años en Estados Unidos, y las gráficas de barras nos representan los casos de PIMS, de síndrome inflamatorio multisistémico. Vemos como el pico de la
pandemia de COVID ocurrió en Estados Unidos más o menos entre el 5 y 12 de abril, y el pico de casos de PIMS ocurrió más o menos el 10, o un poco después, el 10 de mayo, un mes después. Similar, por ejemplo, a lo que vemos en esta siguiente gráfica, en Francia, que también guarda una relación temporal, vemos la línea naranja, nos presenta los casos de COVID hospitalizados en Francia, y las barras nos representan los casos de PIMS, tanto probables o sospechosos como confirmados. Y vemos también que hay una diferencia más o menos de un mes entre el pico de la epidemia de COVID, que fue en el caso de Francia a finales de marzo, y los casos de PIMS, que el pico fue a finales de abril. Esto corrobora la hipótesis o la teoría de que es una complicación postinfecciosa y que en promedio se puede presentar 3, 4 o 5 semanas después de la infección real por SARS-CoV-2. En cuanto a la presentación clínica de PIMS, sacando igual de las cortes que hemos revisado, el síntoma más frecuente fue fiebre, casi en 100% de los casos. De hecho, es criterio diagnóstico, como vamos a ver más tarde. Y por aparatos y sistemas, el más afectado fue el gastrointestinal. 92% de los pacientes presentaron síntomas gastrointestinales, el sistema cardiovascular 80%, el sistema hematológico 76%, mucocutáneo 74%, y respiratorio, paradójicamente, es menos frecuente en PIMS, 70%. Aclaro e insisto, estamos hablando de PIMS, no de COVID-19 como tal ya. Es distinto, a los niños también les puede dar una neumonía por SARS-CoV-2, una infección aguda, cursar con un cuadro respiratorio gastrointestinal. Ahí no todos tienen fiebre, pero hablando ya de PIMS, es decir, una complicación postinfecciosa, estos son los síntomas más frecuentes. Asimismo, el involucro de 4 o más órganos y sistemas es muy frecuente, con un 71%, y hasta en 75% de los pacientes se ha encontrado un contacto previo, o se ha podido definir un contacto previo con enfermos, adultos enfermos con COVID-19, sobre todo los padres o hermanos o familiares o contactos domiciliarios. De esta corte estadounidense, 80% de los pacientes requirieron terapia intensiva, 20% requirió ventilación mecánica, 4% tratamiento con oxigenación por membrana extracorpórea y 2% de los pacientes fallecieron. Si agrupamos los síntomas por aparatos y sistemas, de acuerdo a la revisión bibliográfica que realizamos, como ya dijimos anteriormente, las manifestaciones gastrointestinales son las más frecuentes, y el dolor abdominal podríamos decir que es de los síntomas después de la fiebre más frecuentes. Muchos niños llegan con dolor abdominal, otros como diarrea y vómito, y esto es porque hay una adenitis mesentérica importante. Por lo tanto, a veces llegan con cuadros compatibles con apendicitis, cuadros que simulan un abdomen agudo, y al final resulta siendo una infección pasada por SARS-CoV-2. Vemos aquí en las siguientes imágenes, son estudios tomográficos de pacientes pediátricos con PIMS. En la imagen de la izquierda vemos alteraciones que realmente han sido más como hallazgos, como edema de la pared de la vesícula biliar, inflamación incluso del apéndice, o sea, sí ha habido casos de apendicitis asociados a PIMS. Y del lado derecho vemos también imágenes tomográficas en las cuales apreciamos adenitis mesentérica o hipertrofia de los ganglios mesentéricos de manera importante, y otra imagen compatible con adelgazamiento de la pared cecal. En cuanto a las manifestaciones mucocutáneas, que son las segundas más frecuentes, lo principal o lo más frecuente es el rash maculopapular, como el que vemos aquí, conjuntivitis no purulenta, similar a la que vemos en Kawasaki, al igual que las fisuras labiales, eritema multiforme y otras manifestaciones cutáneas como lesiones purpúricas. En este caso que vemos aquí son lesiones dermatológicas, con un eritema multiforme asociado a infección por SARS-CoV-2 en un paciente adolescente, en la cual vemos las lesiones típicas de lesiones en diana. Otras manifestaciones dermatológicas que se han reportado en la literatura asociadas a PIMS: imágenes del exantema maculopapular, que en ocasiones es muy tenue, como lo vemos aquí. Y estas son lesiones purpúricas en un paciente con enfermedad de Crohn que cursó con síndrome inflamatorio multisistémico.
y pues esas son las manifestaciones mucocutáneas más importantes. En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, también se ven con mucha frecuencia y la principal es la insuficiencia cardíaca, secundaria a una falla ventricular. A diferencia de la enfermedad de Kawasaki, en la cual la principal afección cardíaca son los aneurismas coronarios, aquí sí se han encontrado pacientes con aneurismas coronarios, pero la principal alteración es una falla ventricular que conduce a insuficiencia cardíaca, la cual puede ser grave. Otros síntomas pues son dolor torácico, también hay casos de miocarditis, los aneurismas que ya comentamos, hipotensión y choque. Las manifestaciones respiratorias, como ya lo vimos, no son de las más frecuentes en PIMS, aunque sí se han encontrado. Insisto, aquí ya no por una acción directa del virus, porque a lo mejor la infección ya fue hace un mes, sino más como parte del síndrome hiperinflamatorio con la presencia de un SDRA, dolor torácico, disnea, dificultad respiratoria. Hay también manifestaciones neurológicas, la más frecuente es la cefalea, otras como alteración del estado de alerta, hipoactividad o estupor. También ha habido casos que cursan con rigidez de nuca o signos meningios, irritabilidad, ataxia, disartria o debilidad muscular. Las manifestaciones hematológicas podemos encontrar prolongación de tiempos de coagulación, plaquetopenia, linfopenia, disminución del fibrinógeno y elevación del dímero D. En esta diapositiva resumimos un poco lo que hemos explicado en las diapositivas pasadas de las manifestaciones multisistémicas de síndrome inflamatorio multisistémico asociado a SARS-CoV-2. ¿Qué datos de laboratorio podemos encontrar en estos pacientes? Son muchos, los más frecuentes son la elevación de la proteína C reactiva, que de hecho se ha encontrado como el dato de laboratorio más frecuente, sobre todo mayor de 3 miligramos por decilitro. Otros laboratorios como linfopenia, elevación del dímero D, elevación del fibrinógeno, hipoalbuminemia, ferritina sérica elevada, aumento del péptido natriurético auricular, elevación de enzimas hepáticas, sobre todo ALT, troponina elevada, así como alteración de los tiempos de coagulación. Repito, son muchas más alteraciones que podemos encontrar, pero estas son las más frecuentes y esto pues no nos habla más que de la afección multisistémica. Es por eso que en un paciente con sospecha de PIMS debemos realizar toda la batería de estudios porque pueden tener alteración multisistémica. Y entrando al diagnóstico de infección por SARS-CoV-2, es decir, ya diagnosticamos al menos de sospecha a nuestro paciente con PIMS, le hicimos sus laboratorios de rutina, digamos, y cómo vamos a poder decir si se asocia a SARS-CoV-2 o no. Tenemos los diferentes estudios, sobre todo PCR, RT-PCR, que son los diagnósticos por biología molecular, el diagnóstico serológico, que es por inmunoglobulinas IgM o IgG, o también podemos tener el diagnóstico epidemiológico. En un paciente que nos llega con PIMS debemos realizar PCR, pero tenemos que estar consciente que es muy probable que nos salga negativa, ya que si hablamos de que es una complicación postinfecciosa, inferimos que la infección por SARS-CoV-2 pudo haber sido ya hace por lo menos 4 semanas, por lo cual la PCR puede salir positiva o negativa, como lo vemos aquí. De las diferentes cortes de pacientes con PIMS, 50-65% tuvieron positiva la PCR, pero un buen porcentaje no. Entonces es ahí cuando sí es útil tomar una serología, IgM o IgG, que hasta en 80% de los pacientes puede salir ya positiva. Y en algunos pacientes pues tenemos tanto la PCR como la serología positiva. Este diagnóstico es importante, sobre todo con fines epidemiológicos, porque no nos va a cambiar tal vez el tratamiento, pero sí va a permitir que nosotros podamos seguir describiendo mayores síntomas, signos o síndromes asociados a la infección por SARS-CoV-2, por lo cual es importante de preferencia en cualquier paciente que llegue con PIMS hacer tanto PCR como serología. E incluso en estas cortes hay alguna proporción pequeña de pacientes que tienen todos los criterios de PIMS y salen negativos tanto PCR como serología, pero tienen un antecedente importante de un contacto con algún enfermo, que pueden ser sus papás o algún familiar con COVID-19 hace un mes, y entonces por dictaminación o diagnóstico epidemiológico se puede dejar como PIMS asociado a SARS-CoV-2.
Y ahora sí tenemos los criterios diagnósticos, ya que vimos la presentación clínica, cómo hacer el diagnóstico o relacionarlo a SARS-CoV-2. Tenemos los diagnósticos, los criterios diagnósticos establecidos por la OMS. Hay tres de los que voy a hablar: la OMS, el Royal College y los CDC. Los de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, establece que para hacer el diagnóstico de PIMS debemos tener un niño o adolescente menor de 19 años con fiebre de 3 o más días. Aquí es otra diferencia con Kawasaki, que para Kawasaki son 5 o más días de fiebre. Para PIMS no necesitamos tantos días, pueden ser 3 en el caso de criterios de la OMS o un día para los criterios de CDC, como vamos a ver más adelante. Entonces, un paciente con fiebre de 3 o más días y que cumpla dos de los siguientes: rash o alteraciones mucocutáneas, hipotensión o choque, signos de disfunción miocárdica, coagulopatía o síntomas gastrointestinales. Fiebre, dos de estos, y además tener marcadores de inflamación elevados, que pueden ser la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular o la procalcitonina, y además que no haya otra causa microbiana que justifique este cuadro, sobre todo una sepsis bacteriana, un choque séptico de causa bacteriana o un choque tóxico. Y además, finalmente, que tengamos evidencia de infección por SARS-CoV-2, que puede ser virológica por PCR, serológica por IgM o IgG, o epidemiológica por lo que como ya lo explicamos en la diapositiva anterior. Esos son los criterios de la OMS, que en mi opinión son los más completos. También están estos que estableció Royal College, que son un poco más sencillos, digamos. Son tres criterios. El criterio 1 es que un niño que presenta fiebre persistente, no dice de cuánto tiempo, y que además tenga datos de inflamación como neutrofilia, linfopenia, proteína C reactiva elevada, con evidencia de disfunción multiorgánica. Esto incluye presentación compatible con enfermedad de Kawasaki. El criterio 2 es la exclusión de otras causas infecciosas, como ya vimos anteriormente, choque tóxico, choque séptico, y el criterio 3 nos menciona que la PCR para SARS-CoV-2 puede ser positiva o negativa, que eso para estos, es decir, no importa el resultado de la PCR. Y los criterios de los CDC es aquel paciente menor de 21 años, aquí amplían un poquito la edad, a diferencia de los 19 años de la OMS, aquí son 21, con fiebre de 24 horas o más, más evidencia por laboratorio de inflamación, que igual son los reactantes de fase aguda elevadas o alteraciones como linfopenia, hipoalbuminemia, más involucro de 2 o más órganos o sistemas. Además, se tiene que descartar igual otros diagnósticos como infección bacteriana invasiva o choque tóxico, y demostrar infección actual o reciente por SARS-CoV-2 por PCR, serología o asociación epidemiológica. Estos son un poco más similares a los de la OMS. Yo creo que de los tres criterios, los de la OMS me parecen un poco más completos, pero de cualquier manera, la clasificación que nosotros utilicemos, el índice de sospecha lo tenemos que tener presente y tenemos que manejar al paciente con todos los cuidados y medidas necesarias, y sobre todo iniciar un tratamiento oportuno, identificarlos e iniciar el tratamiento de manera pronta, porque como ya hemos mencionado, es una enfermedad o una entidad potencialmente mortal si no se trata. Precisamente hablando del manejo del paciente con sospecha de PIMS, en primer lugar, todos necesitan hospitalización, ya que es una enfermedad grave. Es distinto repito, al COVID-19 pediátrico, que puede ser una infección respiratoria aguda, la mayor parte leve, que puede manejarse en muchos casos de manera ambulatoria. Aquí el PIMS es una complicación postinfecciosa potencialmente mortal, y en gran parte de los casos ameritan ingreso a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Nuestro manejo no es muy distinto al de cualquier paciente crítico con un choque séptico, un choque tóxico, otro tipo de patologías. Debemos seguir el ABCD de reanimación, monitorizar signos vitales, oximetría de pulso, uresis, balance hídrico, evitar sobrecarga hídrica, manejo con oxígeno suplementario en la mayor parte de los casos, fluidoterapia de acuerdo a requerimientos, e incluso si hay datos de choque, pues con cargas a 20 mililitros por kilo, pero como ya lo mencionamos, evitando la sobrecarga hídrica, y el apoyo vasopresor en caso necesario, sobre todo con norepinefrina o adrenalina. Es muy importante, y de preferencia, la valoración por cardiología desde que el paciente llega, ya que como vimos, las alteraciones a nivel cardiovascular son de las principales,
y puede haber una disfunción ventricular importante, puede haber aneurismas coronarios, puede haber datos de miocarditis que van a influir mucho en el manejo hemodinámico y por parte de la terapia intensiva pediátrica, por lo cual la valoración por cardiología es muy importante. En cuanto al manejo farmacológico, vamos a manejar estos pacientes con PIMS muy similar a cómo se manejan los pacientes con enfermedad de Kawasaki. Y en mi opinión los dos pilares en el tratamiento farmacológico son la inmunoglobulina intravenosa y los esteroides, específicamente la metilprednisolona. La inmunoglobulina intravenosa tiene un papel importante, sobre todo por bloqueo o inhibición de los superantígenos que forman parte importante de la fisiopatología tanto de Kawasaki como del PIMS, así como en la regulación de la producción de interleucinas proinflamatorias. Se ha administrado casi en 100% de los pacientes en las diferentes cortes o en los diferentes artículos de PIMS, a dosis igual que la del Kawasaki, 2 gramos por kilo en infusión continua, y algunos pacientes requieren una segunda dosis, aquellos que a las 48 horas no tienen mejoría de la fiebre y de los datos inflamatorios, han requerido una segunda dosis igual a 2 gramos por kilo. Y en cuanto a los esteroides, el más utilizado es la metilprednisolona, a diferencia por ejemplo de los adultos que se usa más la dexametasona. En el caso de PIMS, metilprednisolona se ha utilizado en 25 a 64% de los pacientes. La dosis es variable, pero generalmente se utiliza de 1 a 2 miligramos por kilo día intravenoso dividido en 3 dosis por 3 a 5 días. E incluso en algunos casos graves o algunos centros lo utilizan en dosis altas en forma de bolos de 30 miligramos kilo día por 3 días. Otros medicamentos en cuanto al manejo farmacológico, el ácido acetil salicílico se recomienda si el paciente, además de cumplir con los criterios de PIMS, cumple los criterios de enfermedad de Kawasaki o es muy similar a Kawasaki. La dosis inicial 30 a 50 miligramos kilo día vía oral cada 6 horas, dosis antiinflamatoria, y cuando hay mejoría y disminución de la fiebre por más de 48 horas, se cambia a dosis antiagregante de 3 a 5 miligramos kilo día cada 24 horas. En cuanto a la anticoagulación, se puede considerar con enoxaparina en pacientes pediátricos con factores de riesgo. Es cierto que, a diferencia de los adultos, en pediatría no vemos tantas complicaciones a nivel de la coagulación, pero sí se puede considerar en algunos pacientes pediátricos con factores de riesgo, por ejemplo aquellos que tienen dímero D 6 veces mayor del valor normal, aneurismas gigantes, disfunción grave del ventrículo izquierdo o antecedentes familiares o personales de enfermedad trombótica a dosis de 1 miligramo kilo día vía subcutánea. Otros fármacos, los inmunomoduladores como anakinra, infliximab, tocilizumab, se han utilizado 3 a 6% de los pacientes pediátricos con esta enfermedad. No se recomienda su uso rutinario en pediatría. Realmente no hay una evidencia contundente ni para COVID-19 ni en adultos y tampoco para PIMS en el caso de esta enfermedad pediátrica. Se han usado en estos centros, en estos artículos nos los refieren como haberlos utilizado en casos refractarios al tratamiento con inmunoglobulina y esteroides, por lo cual pues su uso no se recomienda de manera rutinaria y siempre de preferencia, esto sí, acompañados de un manejo multidisciplinario, valoración por reumatología, valoración por inmunología, asimismo terapia intensiva. Y en cuanto al tratamiento antiviral, pues este sí de plano no se recomienda. No hay justificación alguna para dejar un antiviral en PIMS. En primer lugar, porque para empezar no hay tratamiento antiviral aprobado, como ya todos sabemos, para COVID-19, ni en adultos aún, ni en niños menos. Y además, al ser una complicación postinfecciosa, pues su beneficio es realmente nulo. Ni siquiera poco, es nulo, ya que no hablamos de que la infección real por SARS-CoV-2 fue hace un mes y la complicación se está presentando varias semanas después. No tiene utilidad utilizar manejo antiviral, ni remdesivir, ni otros como lopinavir, ritonavir, ni otros que se han utilizado como ivermectina, acitromicina, etc. Asimismo, el tratamiento antibiótico se ha iniciado empíricamente en la mayor parte de los pacientes, pero porque el PIMS simula una infección bacteriana grave. En un inicio, cuando el paciente va llegando al servicio de urgencias o de terapia, es prácticamente imposible
distinguir entre si es PIMS o un choque séptico bacteriano, por lo cual sí está recomendado iniciar antibióticos empíricos, pero se recomienda suspenderlo en cuanto se descarte la infección bacteriana y sobre todo si nuestro protocolo diagnóstico va conduciendo más a un PIMS. No es conveniente mantener el tratamiento antibiótico por tiempo largo o tiempo prolongado. Finalmente, en este cuadro, pues puedo resumirles un poco de las diferencias entre la enfermedad de Kawasaki y el PIMS asociado a SARS-CoV-2. En primer lugar, la edad, lo que comentábamos, la enfermedad de Kawasaki predomina en los niños menores de 5 años, no es exclusivo, pero ya hablamos que es la edad predominante, y el PIMS tiene un comportamiento sobre todo en mayores de 5 años. La raza que la enfermedad de Kawasaki pues clásicamente fue descrita en países asiáticos, el PIMS es de predominio o se ha visto más en países en raza caucásica, hispanos. Asimismo, los síntomas gastrointestinales en la enfermedad de Kawasaki son realmente muy poco frecuentes y en el PIMS es de lo más frecuente, como ya vimos. Los síntomas neurológicos en ambas se presentan, pero en la enfermedad de Kawasaki, sin generalizar, los niños se encuentran sobre todo más irritables y en el PIMS hay más sobre todo confusión, estupor, hipoactividad. La afección cardíaca en el Kawasaki, la principal afección cardíaca o cardiovascular son las alteraciones coronarias, y en la afección en el PIMS la principal afección es una disfunción ventricular, mientras que la falla orgánica en el Kawasaki sí sucede, pero es relativamente poco frecuente, el síndrome por choque por Kawasaki. En cambio, en el PIMS es muy frecuente e incluso entra dentro de los criterios diagnósticos que ya mencionamos. Como conclusiones podemos tener que pues, las complicaciones a SARS-CoV-2 en efecto son menos frecuentes en población pediátrica comparada con adultos, pero no hay que subestimar esta infección en niños y niñas. Sí les da menos frecuente, sí les da menos grave, pero no por eso vamos a descuidar a los niños o a decir, me da igual que le dé a los niños porque a ellos no les pasa nada. No, eso no es una idea correcta desde el punto de vista clínico ni tampoco epidemiológico. Sí hay complicaciones y esto lo hemos aprendido conforme hay literatura y además conforme lo hemos vivido día a día atendiendo pacientes pediátricos, algunos de ellos graves por infección por SARS-CoV-2, ya sea de manera aguda o por complicaciones postinfecciosas como el síndrome inflamatorio multisistémico. Y bueno, como siguiente conclusión también, establecemos que el PIMS es una complicación probablemente o lo más seguro postinfecciosa ocasionada por una respuesta inmune aberrante. Y finalmente se requiere alto índice de sospecha y un tratamiento oportuno, y yo agregaría multidisciplinario, para sacar adelante estos pacientes. No hay que subestimar la infección en pacientes pediátricos, y en el caso de síndrome inflamatorio multisistémico tenemos que sospecharlo, tenemos que iniciar el tratamiento oportuno, realizar todos los estudios necesarios para descartar fallas orgánicas a diferentes niveles, y la valoración conjunta por intensivista pediatra, por cardiología, por neurología e incluso por infectología son importantes para el mejor pronóstico de estos pacientes.